Libra, bienvenido a tu lectura de mensajes de tus ángeles para esta cuarentena. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte y activar la campana para que te sigan llegando más videos como estos. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente, y de igual manera si quieres que haga unos videos con las revelaciones para los siguientes 4 meses. Deja tu dedito para arriba y comparte este video. El mensaje que te mandan en estos momentos, tus ángeles, tus guías espirituales, Dios, en lo que tú creas, te sale la carta de la guía y te está indicando de que vas a estar experimentando durante este tiempo de cuarentena un encuentro que vas a tener espiritual. Esto podría también indicarte que a través de las redes sociales, en internet, podrías encontrar a alguien que va a representar un maestro espiritual o una guía para ti. Y esto va a ser muy importante para fortalecer tu energía, para prepararte, Libra, durante este tiempo para algo mucho mejor. Tus ángeles se manifiestan en esta lectura justo con esta carta, indicándote de que están dándote la mano, de que están llevándote hacia un mejor lugar, una mejor posición, un mejor lugar físico o mental más adelante. Así es que tienes que mantenerte siempre con actitud positiva. Mira, estamos en cuarentena en algunos países y te sale esta carta de una persona mirando hacia afuera con la carta del extraño, que obviamente fortalece más la idea en la cual estamos viviendo una época completamente distinta, una época muy diferente a lo que estamos acostumbrados con estas nuevas regulaciones, y para algunas personas también teniendo grandes dificultades en la economía. Y la carta del extraño te dice que estás pasando por un periodo en donde tienes que adaptarte en estos momentos a la situación, a la circunstancia. Para algunos es difícil tal vez el mantenerse de esta manera, un poco aislados, desconectados, o con la incertidumbre de qué va a estar sucediendo con respecto a tu trabajo. Y tienes esas energías de la carta del extraño donde estás tratando de analizar qué es lo que está sucediendo, y tienes que pasar por ese periodo de tiempo donde, a pesar de que las cosas a tu alrededor están de una manera distinta, tienes que adaptarte, acostumbrarte y tener el tiempo. Otro mensaje que mandan tus ángeles aquí, sale la carta de soltar. Y esta carta te habla de que tienes que quitar de tu vida cualquier situación, persona, circunstancia, noticias que puedan hacerte sentir un poco como estresado o con ansiedad. Necesitas dejar que las cosas que no puedes controlar se vayan de tu vida, o no enfocarte tanto en esa energía negativa. Tienes que soltar. Si estás enojado, si estás estresado, si te cuesta adaptarte a esto, no trates de estar constantemente como en esa lucha. Simplemente deja que las cosas sean, fluye. Y lo que no te funciona, lo que no te sirve, suéltalo, déjalo ir. Tienes la carta de una nueva visión y tú vas a salir de esta situación con una nueva perspectiva. Vas a poder ver las cosas desde otro punto de vista. Te están indicando acá tus guías espirituales, mis amados guerreros de Libra. Te están diciendo de que las cosas como las estás viendo ahora, puede que estés no analizándolas como realmente van a ser para ti. Vienen 2 tiradas más, así que quédate aquí conmigo, no te vayas. Y te está indicando de que las cosas las vas a ver desde una nueva perspectiva, desde un nuevo punto de vista. Las cosas que no entendías, que estaban difíciles, que eran un poco complicadas, van a cambiar para ti. Y tienes ángeles y guías a tu lado protegiéndote en ambos extremos, para que estas circunstancias en el centro no te lleguen a afectar. Veo que tú te liberas como de un peso que tienes también en tus espaldas, un peso que tienes en tus sentimientos, en tus emociones. Veamos las cartas del tarot, qué otro mensaje tienen para ti, y al final viene una parte interactiva, así es que quédate aquí conmigo, una tirada interactiva. Tienes la carta de la sacerdotisa, la carta del sota de oros y la carta del 4 de oros. Aquí están hablando en estos momentos en la parte de las finanzas. Recuerda, mis guerreros, que yo te doy el mensaje que recibo, yo no te lleno de ilusiones. El mensaje que yo recibo, sea positivo o sea un poquito difícil, te lo envío. Aquí me marca con la carta de la sacerdotisa de que hay una mujer o una persona a tu alrededor. No te lleves por el sexo, yo lo marco como mujer, pero esas características podrían aplicarle también a un hombre, que está como recurriendo hacia
mucho este camino espiritual, puede que esté pensando en orar, que esté pensando en meditar, en tomar clases de algún tipo de práctica espiritual o de religión, pero veo a alguien aquí que está aferrándose a sus creencias porque hay una parte de sí mismo que podría estarle como jugando una mala jugada y no sabe qué hacer con respecto a sus creencias. Alguien podría estar teniendo debilidad en su creencia espiritual, pero aquí se fortalece. La carta del sota de oros y la carta del 4 de oros te habla de que podrías estarte encontrando con dos personas, alguien que está en necesidad y otra persona que tiene. Puedes ser tú, la persona que se encuentra en necesidad financiera, pues con respecto a la economía o con alimentos. Y aquí parece que hay alguien a tu alrededor que tiene bastante. Y tú estás tratando de que esa persona te brinde una ayuda, esa persona te va a estar brindando la ayuda que tú necesitas, pero va a ser como el mínimo esfuerzo, te va a dar lo mínimo. Esto también podría funcionar al revés, ¿eh? Puede haber una persona a tu alrededor que necesite de tu ayuda y tal vez tú tengas bastante, pero vas a estar limitando tu ayuda a esta persona por temor de que te vayas a quedar sin productos, sin dinero, sin comida. Pero hay una energía acá con respecto a finanzas, tienes que aplicarlo a ti. Recuerda que estas son lecturas generales y puede ser que eso que tienes que compartir sea algo que tú ayudas o que alguien te ayuda a ti. A ver, ¿qué otro mensaje te mandan aquí tus ángeles? Quédate conmigo que al final viene la parte interactiva, pues voy a sacarte 3 cartas directas de tus ángeles. Mira. Tienes la energía con esta carta del 8 de espadas, nuevamente del encierro, y cayó justo debajo de la carta del extraño, donde hay pues una puerta, una rejilla, una barra que está bloqueando una entrada de un lugar hacia otro. Vuelve a marcarte esa energía de las ataduras, parece que te están volviendo loco. O podrían estarte desesperando un poco la circunstancia o la situación en tu vida donde no puedes cambiar, donde no puedes salir, donde no puedes hacer cosas distintas. Y aquí lo bueno con la carta de la reina de espadas es que mira, tú vas a tomar liderazgo, tú vas a tomar un rol importante en tu vida. Y yo te veo a ti saliendo muy pronto de ese estado mental de encierro, o en algunas ocasiones tal vez podrías estar saliendo de alguna esclavitud mental o de la situación a tu alrededor. Puede que estén más adelante pensando en hacer algunos cambios que podría ser para apretar más esta estructura de la cuarentena. Pero yo veo que tú vas a aprender a cómo manejar esta situación con la carta de la reina de espadas. Tú caes de pie, caes en alto, caes firme, no te dejas morir. Y te sale la carta de la muerte, que me confirma la línea que venía acá con la nueva visión. De la mano con tus guías espirituales te van a llevar durante este periodo por un camino de crecimiento espiritual, un camino donde tú vas a terminar en una posición muy buena, vas a quedar con los pies firmes sobre la tierra, caes de pie, caes parado o parada pues. Porque esta carta de la muerte me habla de una transformación. El mundo va a ser completamente distinto una vez que este periodo termine. Y déjame saber si quieres que haga unas lecturas para los siguientes meses, como hago mis revelaciones para el año, para los siguientes meses, mayo, junio, julio y agosto. Déjamelo ahí en los comentarios si quieres que veamos cómo vienen estos meses. Pero muy bueno esto para ti. Voy a sacarte 3 cartas en estos momentos para que hablemos acerca de la parte interactiva. Tú puedes escoger cualquiera de las 3. Aquí está 1, 2 y 3. Puedes tomar cualquiera de ellas, A, B o C, para que de esa manera entonces te llegue el mensaje directo de parte de tus ángeles. Mira estas cartas que bellas. Esta es la opción A. Si tomaste este mensaje para ti, lo que tus ángeles quieren decirte, la frase, la palabra, el tiempo, es que de aquí a un año, de aquí a un año tú vas a notar un gran progreso en tu vida. De aquí a un año tú vas a mirar para el próximo año, cuando estemos en este mes, el 2021, tú vas a mirar para atrás y dirás, grandes lecciones que he aprendido. Si tú tenías en mente o estabas pensando en qué tiempo algo se iba a dar en tu vida, eso se podría estar manifestando desde ya hasta el próximo año. Vienen meses de grandes manifestaciones para ti.
Si tomaste la opción B, el mensaje que te envían tus ángeles en estos instantes es que viene algo mejor. Claro que sí, esta situación de dificultad en estos momentos, tal vez de suspensiones de empleo, de dificultad en la economía, va a terminar, no va a ser permanente. Y aquí te lo dicen tus ángeles, mira esta carta qué bella, viene algo mejor para tu vida. Y si tomaste la opción C, pues la tercera opción en estos mensajes que mandan tus guías espirituales, mis guerreros de Libra, el mensaje que tienes para ti es que eso que estabas pensando, si tenías una mentalidad o algo negativa, no es certero. No es certero, no es probable que se vaya a estar realizando de esa manera. Tienes que mantener siempre una actitud y una mente positiva para que no te dejes vencer. Y esta lectura te ha marcado fuertemente presencia de ángeles en tu vida. Así es que si tú tienes seres que ya no están en esta tierra, que están en el más allá, quiero que sepas que ellos están haciendo aquí presente para indicarte que están a tu lado protegiéndote. Aquí veo a alguien caminando de la mano contigo. Incluso me están diciendo que algunos de ustedes, pues recuerden que estas lecturas son generales, podrían estar empezando a sentir como una presencia. Veo como una imagen, como que algo te rozara el hombro. Obviamente no es para todos. Hay algunas personas que podrían estar sintiendo que les rozan el hombro. Son tus ángeles marcando presencia a tu lado. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Recuerda seguir siempre las indicaciones de tu país, ya sea del gobierno, el Ministerio de Salud, para que te mantengas en casa y cumplamos con este periodo de cuarentena y terminemos lo más pronto posible esta situación. Te tengo siempre presente en mis meditaciones y oraciones. Recuerda compartir este video, dejar tu dedito para arriba. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto mucha salud, luz y progreso.